Para un servidor, la cultura es la construcción social de signos intersubjetivos que constituyen el imaginario colectivo. Mas también coincido con Gabriel García Márquez cuando decía que la cultura es el aprovechamiento social del conocimiento. Ahora bien, bajo ese sentido, el mundo está atravesando una serie de cambios radicales y vertiginosos, y surgen nuevas problemáticas que atañen a diferentes partes del mundo. Eh, Hoy hablaremos de cómo la cultura puede llegar a fungir precisamente como un agente de cambio social que permita erradicar dichas problemáticas y transformar realidades. Ya lo decía también Benjamín Carrión, que la cultura es el eje transversal de toda transformación revolucionaria, ¿no? Hoy está con nosotros un gran maestro, tallerista y promotor cultural, el profesor Eber Banda. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, hijo, buenas tardes. Maestro, pues es para mí un honor tenerlo por aquí. Digo, yo estuve trabajando con usted pues antes de la pandemia, hace años en proyectos relativos a la cuestión del teatro y la narración oral escénica. Fueron proyectos magníficos. Y para poder entrar en materia, antes de entrar en materia más bien, quisiera ver si pudiera presentarse, hablarnos un poco de quién es Eber Banda y de sus credenciales, ¿no? De su Claro que trayectoria, sí. semblanza. Bueno, pues mira, mi nombre es Eber Banda, soy director del grupo Surcidores de Cuentos, que somos una agrupación multicultural y multidisciplinaria también. En este caso, enfocados netamente al principio, como cuando surgió el proyecto, hacia la narración oral escénica. Y fuimos otorgados con ese título porque en un principio, hace 21 años, cuando nosotros nos incursionamos en la narrativa, los narradores nos decían, no, ustedes no son narradores, ustedes son actores que vienen a la narrativa. Y llegó un momento dado que los actores o el gremio de actores decían, ustedes ya no son actores, son narradores. Entonces había esa confusión o esa cuestión de no aceptación por el proyecto, cuando a final de cuentas terminamos en la definición de que somos narradores orales escénicos. ¿Por qué razón? Porque la narrativa tiene elementos del teatro y el teatro parte de la narrativa. En otra forma, en otro estilo, pero es la palabra lo más importante. Entonces, hace 21 años, Claudia Cerrato, Humberto Sainz y tu servidor Eber Banda, nos reunimos para crear un concepto artístico cultural. En aquel entonces, hace 21 años, se nos invitó a presentar un proyecto cultural y nosotros encontramos en eso un apoyo de una beca gubernamental por medio de CONARTE, que es una institución, la institución que rige la cultura aquí en Nuevo León, y se nos otorgó una beca que en aquel entonces pues era de 30,000 pesos para crear algo. Entonces, en aquel entonces había proyectos sobre rincones de lectura, porque lo importante era que los niños leyeran, ¿no? Entonces nosotros, en base a eso, como rincón de lectura, iniciamos, pero luego dándonos cuenta que pues traíamos en la sangre lo escénico, dijimos, ¿por qué basarlo nada más a la lectura? Podemos narrar, podemos incursionar en otras cosas, hacerlo más teatral. Claro. Y de pronto nos mutamos precisamente a lo que somos ahora, surcidores de cuentos. Y como surcidores de cuentos, pues bueno, lleva ese título, porque yo le propuse a mis compañeros hacerle un homenaje a mi abuela, mi abuela paterna de Veracruz. Era una señora chiquita, negrita y de ojos oscuros y aparte con unos dientes de perla hermosos, ¿no? Que era la que se encargaba de mí cuando hace tiempo, cuando yo era pequeñito, ella me crió, ya que mi padre murió y yo tuve que ir a dar a vivir con ella en el puerto de Veracruz. Y ella era de origen afro-cubano veracruzano, que son mis raíces, ¿no? Y entonces propongo a mis compañeros que si le podemos hacer un homenaje y nos llamamos surcidores de cuentos, porque la imagen establecida en mi memoria de toda la vida era mi abuela sentada en su mecedora
y surciendo calcetines y rodillas de pantalón. Y ahí me contaba los cuentos. Entonces, por eso nos llamamos surcidores de cuentos. Ahora bien, tenemos nombre los personajes. El mío es Dedal, el personaje de Surcidores. Y Dedal porque es el que protege, el que ayuda, el que coordina. Humberto es Botón, que es el que se encarga de todo lo técnico, y tú ya lo viviste, todo lo que sea microfonía, producción, vestuarios, etcétera. Y Laza, que es Claudia ese rato, ella es la psicóloga de profesión, entonces pues, es la que nos reubica un poquito en el quehacer del ser humano como artistas. Y así existen Botón, Tijera, y Zigzag y otros que son los personajes que se van recopilando, que eran los objetos que estaban en el cestito de surcir de mi abuela. Y que, bueno, son como 17 personajes los que andan por ahí. Entonces, a partir de ahí nosotros nos dimos a la tarea de ser algo distinto dentro de lo que era el mercado infantil, y nos enfocamos netamente a atender a niños, que en aquel entonces pues no estaban, hace 21 años no se tenía tanta posibilidad de acceder a ellos. Lo único que había eran los eventos o grupos comerciales que ahora todavía existen, grupos comerciales totalmente de televisión, ¿no? Entonces es así como surge el proyecto, y a partir de ahí nos dimos cuenta que, pues bueno, empezamos a viajar al mundo, y jamás me imaginé que por andar contando cuentos llegaría a Europa y a Sudamérica, y que yo me tardé mucho en estar en México, en México para presentarme. Yo tuve la oportunidad de estar en Europa y sobre todo en Sudamérica, promocionándonos como agrupación. Claro. Ese más o menos serían los orígenes de nosotros. Claro, wow, digo, por ahí, digo, de entrada hay bastantes temáticas y preguntas que se me vienen a la mente que quisiera abordar. Digo, nada más como mencioné, todo un tema, la cuestión de la obtención de una beca, ¿no? Por parte del FONCA o... Bueno, en eso entonces no sé si era el Conaculta, ¿verdad? Que esta... viene siendo Conarte y Conaculta, sí. Sí, que tuvo su desaparición por ahí de 2015 en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero quería preguntarle, maestro, justamente, comenzó pues de entrada haciendo un proyecto pues para los niños, ¿no? Digo, con la narración escénica de cuentos para infantil, ¿no? Para niños. Claro. ¿Cómo ha sido la cuestión de la crítica social? Digo, no sé si, claro que de entrada, pues, por ahí leí que, usted no cree tanto en la parte de las moralejas, ¿no? Sino más bien hacía como un diagnóstico de lo que ocurría en la sociedad, y a partir de ello, pues, cada quien con su experiencia personal o al momento de que atravesaba la subjetividad, pues hacían una interpretación y construían, o más bien obtenían los aprendizajes de su manera, ¿no? Claro. Desde el principio fue así, fue una cuestión de crítica social, digo, desde el principio me refiero al momento en que comenzó con los niños, o eso vino después. En primera instancia eran temáticas de cuentos, no sé, cuentos clásicos tal vez. No. ¿Cómo fue al principio toda esta cuestión? Claro, mira, nosotros cuando ya decidimos dedicarnos netamente a esto, que en el caso mío yo tuve que dejar todas mis otras carreras y mis otros oficios, porque Surcidores de Cuentos me empezó a llenar de tiempo, entonces se llevaba la mayor parte de mi tiempo. Decidí en lo personal, como director del grupo, no tocar temáticas comerciales, en primer lugar, ni la música que usamos, ni los vestuarios, ni la temática. El cuento en aquel entonces no era considerado, bueno, siempre ha sido considerado el hermano menor de las artes, ¿no? Todo lo que es lo infantil lo ponen al final, cuando no. Ahí es donde se hace la formación de una persona en lo cultural y en lo emotivo y en lo trascendental. O sea, nosotros vinimos a darle al pueblo, a la ciudad, esa cuestión. Ahora, cuando nosotros dijimos, bueno, ¿por dónde arrancamos? Nosotros no nos fuimos a un cuento literario, ¿sí?
por ejemplo, García Márquez y cosas así muy rebuscadas. Decíamos, no, tiene que ser algo ligero, pero tiene que divertirse, pero a la vez llevar un contenido. Ahora bien, yo decidí que no buscáramos temáticas de moraleja. ¿Por qué razón? Porque nosotros no estamos en la perfección de nada. No somos capaces de decir con esto, si haces esto, va a pasar esto. Y lo dices de todas maneras porque al final de cuentos, el cuento, valga la redundancia, lleva esa cuestión de moraleja, ¿no? Pero yo prefiero que quede abierta. Yo no puedo mandar sobre el pensamiento de otra persona, y menos en un niño, de decirle esto es lo correcto, cuando Claro, totalmente. misma historia nos lo cuenta, que ahora nos han dicho, todo lo que te dijeron en historia no es cierto, ahora es asado, y ahora es así, y entonces volvemos a cuestión, como en cuestión de lo religioso también, a veces dices, ¿quién escribió eso? Otro humano. Entonces se cometen errores, se cometen confusiones. Entonces nosotros decíamos, no podemos ni debemos dejar una maravilla. Si el público lo capta, es dependiendo de lo que está sintiendo. Ha habido cuestiones en las cuales llegó el momento en el que por derechos de autor, nosotros tuvimos que darnos a la tarea de escribir yo personalmente todo lo que contamos o hacer adaptaciones de acuerdo a lo que se requiera. Y también, por ejemplo, tocamos temas que otros no se atreven. Nosotros empezamos a tocar temas, por ejemplo, la muerte para los niños, donde se decía que no, no, la muerte, ¿cómo? Perdón, no. En aquel entonces todavía no había todo esto que hay ahora, que cada día aparece un muerto aquí, un ahogado allá y todo eso, y los niños se enteran, y los Sí, niños sí. lo saben, y los niños lo viven ya. Con esto de la pandemia, ¿cómo ha creado el caos y cómo ha creado el miedo? Porque se empezó a decir, uy, no salgas porque te mueres, es esto. Entonces a veces es el cómo lo digas y a quién se lo digas. Claro. En esas, Sí. perdón. No, no, perdón, adelante, adelante, adelante. No, te digo, en esas cuestiones se nos ha criticado socialmente, claro, como a todos, pero te diré como decía mi abuelo, si, ¿cómo es el dicho? Si es el, ay, se me fue el dicho. Si oyen ruidos es porque el agua lleva, algo así. No me Claro. acuerdo cómo era el dicho. Si el río suena, es porque agua lleva. Ah, claro. Entonces, si algo estás provocando en el otro, admiración, gusto, incomodidad, Claro. pues entonces estás haciendo algo importante, ¿no? Nosotros empezamos con la única finalidad de acercar la cultura a los que no podían estar cerca, porque desgraciadamente de toda la vida siempre ha habido esa clasificación social. El teatro es para los pudientes, el resto no. Claro que sí. Y entonces nosotros decíamos, no, no es así, es para todos, entonces acerquémonos. Ahora bien, también se hablaba, o se habla todavía de que a veces la fusión de las artes no debería de ser. Los de Claro. danza por aquí, el teatro por allá, la música por allá. Y nosotros decidimos fusionar todo eso. Marcamos cosas y pautas que otros no lo hacían, pero fue sentarte a pensar desde un principio en el proyecto, como proyecto de vida. Entonces, nuestro proyecto de vida se dio a, por ejemplo, la tarea de decir qué color vamos a llevar como uniforme. Y decidimos en aquel entonces, fíjate bien, en el 2020, se usaba el color naranja, en el 2000, perdón, se usaba el color fluorescente naranja, pero solo para los que barrían la ciudad. Y nosotros tuvimos la oportunidad de decir, bueno, vamos a usar ese color. Era un color llamativo, era un color fuerte al cual el niño se tenía que acostumbrar. A que si veía una camisa naranja, Claro. decía surcidores de cuentos. A que si veía un overol, decía surcidores de cuentos. Wow. Y entonces es crear todo un concepto. No nada más es de tener la idea y la beca, sino tener un concepto de raíz de decir, ¿para dónde vamos a llevar esto? Y dejarnos asombrar también, o sorprender, perdón, en el cual no todo debe de ser determinado en la vida. Las cosas se van madurando y se van dando. Te digo que, por ejemplo, buscábamos un teatro y en aquel entonces encontramos Plaza Fátima, que nadie lo quería usar porque ya estaba fuera de moda, ya no era la moda, ¿no? Ya había otros teatros que superaban el espacio.
Te estoy hablando de un escenario como tipo auditorio pequeñito, donde cabían alrededor de 80 personas y nos dimos a la tarea que probar ahí. Afortunadamente en aquel entonces los directivos de la Casa de la Cultura de Fátima pues aceptaron el proyecto, nos abrieron la puerta y nos dijeron pues a ver cómo les va, ¿no? Al principio, te digo, eran funciones que se abría el telón y había de público 2 o 3 personas. Después fueron 10, después fueron 30, después fueron 80. Y de esa manera le fuimos estudiando el cómo llegarle al público para interesarlo. Pero sobre todo tener la autenticidad de que era un proyecto distinto a lo que había en el mercado en aquel entonces. Wow, digo, en definitiva aquí tengo bastantes cosas que decir. Digo, de entrada se me hace muy pertinente el comentario de la alusión que hizo a la cultura cultivada, ¿no? Digo, existen estas tres distinciones de la cultura que pues vienen siendo, digo, para los que nos están escuchando, pues la cultura de las masas, que es la cultura tradicional, por así decirlo. La cultura popular, las tendencias, podríamos decir que inclusive son los memes o la canción del momento, y la cultura cultivada, que precisamente es pues esta cultura de las o que se concibe como si fuera dirigida hacia una élite de índole intelectual, en el mayor de los casos, como lo fue la ópera en siglos pasados, ¿no? Claro. Y en ese sentido, la parte de comprender que la cultura nos pertenece a todos, pienso que es una idea que debemos de pronunciar constantemente dentro de cualquier proyecto, y claro que pues pienso que le hace Surcidores de Cuentos bastante justicia a esa premisa, ¿no? Hablaba también algo acerca de la historia. Recientemente, digo, no quiero meter la cuestión de los dogmas ni nada de eso, digo, lo menciono más que nada como una brújula social, un escrito que me pareció muy interesante, que fue el de Fratelli Tutti, del Papa Francisco, donde hablaba acerca del fin de la conciencia histórica, ¿no? El fin de la conciencia histórica porque ya la juventud no está mirando para atrás la cuestión de pues los cimientos que han construido las sociedades, ¿no? Que de pronto Claro. se vuelve indispensable para poder ejercer, digamos, hasta cierto punto un pensamiento crítico y ser conscientes, como mencionaba, incitar y despertar este espíritu crítico que ustedes lo hacen a través de los cuentos. Pues es indispensable para poder despertar ese espíritu, comprender que la historia a veces, la historia la cuentan los ganadores, ¿no? No recuerdo quién fue quien acuñó esa frase, pero pues de pronto conforme van pasando los años se tergiversan los mensajes, ¿no? Claro. Y Se va digo, modificando. ¿perdón? Se va modificando. O Sí, no, sea, digo, bueno, yo se van considero que modificando, yo todo, que quisiera todo decir se que tiene que ir modificando. más bien, sí, pero fíjese, maestro, que también digo tergiversar porque aquí se me viene a la mente, y perdón por no haberlo planteado bien, un fundamento conceptual del psicoanalista Jacques Lacan, que decía que algo muere cuando la palabra sale. ¿Y a qué se refiere él? Es decir, que cuando tú realizas una interpretación a través del lenguaje, pues llega como precisamente, pues existe este debate, ¿verdad? De que si somos seres pensantes o si somos seres lingüísticos, por llamarlo así, que solamente constituyen su pensamiento a raíz del lenguaje y demás, pero es cierto que cuando tú interpretas, por ejemplo, un sueño y se lo quieres contar a una persona, si tú soñaste con una vaca en un establo, el hecho de decir una vaca o sea, el hecho de decirle a otra persona, yo soñé con una vaca que está en un establo, ya estás incitando a la otra persona que se imagine eso, más esa Claro. persona lo imagina a través de su significante, ¿no? Es decir, todos tenemos significantes distintos y de pronto pues, se vuelve complicado, ¿no? Por eso decía de la parte de la tergiversación. Claro. Eh, pero bueno, le quería mencionar esta parte de la cultura, y digo, también remontándonos un poco a la cuestión de la historia, me gustaría
también preguntarle, vi por ahí que en un artículo del Norte, donde le estaban haciendo usted una crónica, digo, quiero retomar bastantes ideas y bastantes Claro, historias de ese artículo, preguntarle, porque digo, pues aquí somos curiosos y diletantes, ¿verdad? Y nos apasiona bastante el claro. cuestionamiento. Mencionaba algo de acerca, me llamó bastante la atención que mencionaba algo acerca de un indigente afuera de un teatro que estaba siendo mal visto por las personas que iban ingresando, ¿no? Entonces, digo, no logré comprender a profundidad de cuál fue la manera en la que funcionaba esa dinámica, ¿no? Porque sé que era un actor el que estaba fuera de ese teatro, Claro. más quisiera saber un poco más a profundidad cómo fue Mira, esa experiencia, ¿no? claro, en Ahora. los 80s, entre 80 y 90s, yo fui a vivir a Jalapa, Veracruz. Fui como maestro de arte corporal, de teatro corporal. Estando en Jalapa, Veracruz, me encontraba en una tarde, así lluviosa como es Jalapa, en el parque, y estaba en un café de una galería café que está en el mismo parque. Y haz de cuenta que el café estaba aquí arriba, había una cañada y pasaba una calle por acá abajo donde estaba acostado un mendigo. Yo ni siquiera lo había detectado hasta que oigo los gritos. Estaba en el balcón, volteo y veo que unos jóvenes estaban golpeando con unos tubos al pobre indigente. Entonces, al estar yo tan arriba, tan alta, tanta altura, no podía hacer nada de bajar corriendo y hacer algo, ¿me entiendes? Entonces, lo único que tuve en las manos fue la taza de café que luego tuve que pagar porque fue lo que arrojé para que pasara algo. No sé, en ese momento fue lo único de la impotencia que sentía. Al oír que se quiebra, los jóvenes se van y de pronto ya llega la patrulla y lo siguen y llega la ambulancia y cargan al pobre hombre. Hasta ahí la historia. Llego a la mesa y lo primero que escribo es una frase que dice mierdas. Cuando llego a Monterrey de nuevo, me instalo de nuevo, recupero trabajos, etcétera, estoy en la Universidad del Noreste dando un taller de teatro experimental. Me llega un grupo de jóvenes excelentes, todos de diferentes latitudes, unos de San Nicolás, otros de San Pedro, de diferentes lugares, ¿no? La universidad se ubicaba ahí por Eugenio Garza Sada, cerca del TEC. Y entonces, pues con ellos construyo un grupo de performance y de teatro performance, que fue mi etapa crítica, donde yo le quería gritar a la sociedad muchas cosas. Entonces, cuando le doy el papel a uno de los chicos, a Ferrell, que en aquel entonces tendría unos 18 años, Ferrell, entonces le doy el papel, cuando él lo lee me dice, maestro, pero le tengo que decir así al público de entrada. Le digo, sí, tienes que decirle mierdas. Dice, es que no puedo. Ah, no puedes, le digo, no, me dice, no, no puedo. Entonces le digo, bien, el sábado que teníamos la clase, te vas a venir maquillado y con el vestuario. Y nos vamos a ir de aquí, de la México Valle, hasta los condominios Constitución. Tú en personaje y nosotros atrás a 2 cuadras. Y le dije a los demás, ustedes no intervengan, suceda lo que suceda, a menos de que él esté en peligro, intervenimos. Cuando salimos de la universidad, él sale primero vestido de mendigo, a 2 cuadras le arrojan agua caliente en los pies y lo corren. Hubo otro que le echó un perro encima. Hubo otro que casi lo atropella. Llegando a los condominios Constitución hay una caseta que todavía existe ahí de policías y los policías le decían, hey, loco, ven, 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 queriendo meter a la sala. Llegamos hasta lo que estaban los contenedores debajo del puente antes de que hicieran todo esto del metro. Había un puente peatonal y ahí había unos contenedores de basura donde él se agacha en el bote de basura, sale otro mendigo verdadero con una navaja y le dice, lo amenaza, lárgate de aquí, es mi territorio. Ahí corto el ejercicio. Le digo, nos vamos a regresar, nadie pregunte nada, nadie diga nada, nos vamos directo a entrar al teatro y directo al ensayo. E hicimos el recorrido de regreso ya con él, los policías al verlo a él, se meten a las oficinas como pensando que nosotros les íbamos a reclamar algo. Y hasta llegar al teatro, suben a escena, se acomodan todos, y a él le sale de la boca del estómago la palabra mierdas. Entonces me dice, ya comprendí. Luego, cuando ya es la función, nosotros teníamos afuera del teatro, fuera de la universidad, y estábamos al lado de la taquilla,
un cartón con él ya vestido como mendigo. Llega una persona que venía a ver la función, con una camioneta súper elegante, se para enfrente de él, enfrente de la universidad, se estaciona, abren la puerta y un adolescente baja y al verlo tira un grito. El papá de ella, supongo que era su papá, se baja de la camioneta y le da una patada al actor, sin saber que era parte de la obra. Los de taquilla iban a intervenir, les digo, déjenlo, es parte. Cuando entra el hombre con su familia, pues ya compró el boleto, entran a la sala, tú entrabas a la sala de teatro y encontrabas un basurero total. Entrabas sobre basura y la gente decía, ay, qué asco, parece que hay ratas y todo. Nosotros habíamos acomodado todo eso en el área del público. ¿Por qué razón? Desbordamos el límite del teatro y nos fuimos hasta el público, para que el público no tuviera escapatoria. Cuando uno tiene conciencia de lo que está viviendo, no hay escapatoria, tienes que entender y escuchar. Y entonces el hombre, el señor Spice, se siente en la orilla del pasillo. Cuando ve pasar al actor que empieza la obra y ve pasar al actor que entró a escena, el señor se levantó súper apenado, se salió de la sala y no regresó. Dejó a la familia ahí. Pero el hombre se la pasó afuera bien apenado y cuando termina la obra, definitivamente él se va directo al actor a pedirle disculpas. Entonces ese tipo de experiencias son las que definitivamente son importantes de vivirlas. En aquel entonces te estoy hablando que era una temática muy fuerte. El espectáculo se llamó Tripas de Gato. Y me preguntaban en una entrevista, ¿por qué tripas de gato? Pues precisamente eso es lo que sintió el hombre. Las tripas de gato y de vergüenza por lo que hizo. Y el actor por haber vivido lo que vivió. De ahí viene la raíz de esa anécdota. Wow, digo, es un tema muy fuerte, digo, hasta ahorita. Claro, pero el arte te permite eso. El arte, cualquiera que sea, danza, teatro, música, canto, todo, te da la oportunidad de poder decir otras cosas sin necesidad de ofender a nadie, sin necesidad de agredir a nadie, entrar en una protesta escénica por lo que se estaba viviendo en aquel entonces. Claro, y digo, ahí pienso que en definitiva nos toca pues figuras muy sensibles, ¿no? O sea, y en definitiva pienso que, bueno, como ya muchos autores lo han expresado, ¿no? Que pues en el arte se dice lo que no se puede expresar con palabras, ¿verdad? Como hablábamos ahorita, irónicamente, que tal vez los seres humanos sean seres, no sean seres pensantes, sino seres de lenguaje, pues tal vez allá la cultura nos ayude a solucionar ese debate, ¿no? En cierta medida, porque pues... Mira, tanto como solucionar, yo digo que una sí, brújula, ¿no? yo digo que sí se logra, con mucho esfuerzo se logra, pero sobre todo creo que lo más primordial, permíteme tantito, lo más primordial es que el gato ya entró a mi cámara, lo más esencial es darnos cuenta que el arte nos permite abrir conciencias. Por medio del arte abrimos conciencia. Aquel que abre la conciencia se da cuenta de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, hoy, todo el mundo tiene miedo al contagio. Sí. Todo el mundo está en esa pseudo libertad. Porque ya dijimos que ya estamos en verde. Yo no sé ni cuándo estuvimos en rojo, ni verde, ni nada. Yo sentí lo mismo que se ha sentido con todo. El temor que todo el mundo se nos sembró. Claro que sí, sí. Si esas palabras, como las manejaron, causaron efecto, algunos dicen, no, esto no existe. Otros decimos, sí existe. Murieron familia mía por el COVID. Cuando te toca en lo personal dices, ay, es cierto. Entonces, el cómo se maneja y el cómo se vive. Veámoslo en cuestión ahorita electoral. Todo lo que se dice, todo lo que se habla, todo lo que se repite de fórmulas antiguas que funcionaron para con nuestros papás, para con nosotros. Entonces, la palabra, dependiendo de cómo la digas y cómo la aplicas, te va a hacer reaccionar. El hacer que esto sea positivo o negativo corresponde a uno mismo. Corresponde a cómo vas a usar la palabra y cómo vas a usar tu cuerpo para expresar la palabra. Entonces, el arte hace que tomes conciencia. ¿Por qué somos tan peligrosos los artistas? Porque los artistas somos peligrosos porque decimos lo que pensamos.
ya sea por medio de una pintura, por medio de una canción, por medio de lo que sea. Pero aparte, algunos me han dicho, es que tú contaminas la mente de los jóvenes. No, no contamino, hago que abran los ojos. Claro. Y cada uno tome la decisión qué camino tiene que llevar. Pues La como experiencia, las experiencias de vida desde los abuelos nos han enseñado así. Eso es lo que ves para mí la moraleja, pero aplicada. sí. Perdón, ya me extendí mucho. No. Me fascina que pueda, digo, aportarnos tanto de su conocimiento, maestro. Digo, pues dicen que leí por ahí en la revista Migala, que es una revista ahí, una célebre revista de la Ciudad de México. Saludos si un día nos llegan a ver, ¿verdad? Claro, Son, pues decían que desde tiempos inmemorables la función del filósofo ha sido corromper a los jóvenes, corromper a la juventud, ¿no? Entonces, digo, pues el filósofo, entiéndase, en general, pienso que todas las personas hasta cierto punto pueden desarrollar pues un pensamiento filosófico y en definitiva los artistas y los promotores culturales y todas las personas que llevan a cabo labores relacionadas a las humanidades, pues más allá de ser personas que te dejan moralejas, te incitan a despertar un pensamiento crítico, ¿no? Te claro. hacen despertar la duda, ¿no? Los cuestionamientos, que hoy en día es indispensable el poder comprender eso. Ahora bien, eh, era Wittgenstein quien decía que el límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo, ¿no? Cuando llegamos a un Claro, límite del lenguaje, pues se va a volver indispensable poder tener, pues como usted mencionaba, o sea, coincido totalmente con ese pensamiento, la poesía, la danza, el teatro, o sea, todo el arte para poder expresar lo que con palabras no se puede, como estaba mencionando ahorita. Y se me viene a la mente, maestro, digo, una cita que aparece al final de un documental que se llama El dilema de las redes sociales de Netflix. No sé si por ahí lo alcanzó a ver. Es no, muy interesante, digo, pues, ahí se lo recomiendo, digo, ok, aborda la temática de los modelos de negocios de Big Data, cómo lucran con los datos las empresas y demás. Digo, ese es otro tema, está interesante, digo, para todos los que nos están claro, viendo. Pero lo que decía al final el aforismo que plasman al final de ese documental, es muy idóneo de mencionar para esta situación, para esta ocasión, ¿verdad? Porque decía que el verdadero optimista es aquella persona que detecta lo que está mal y lo critica, ¿no? No esta persona que se mantiene en un pensamiento mágico de decir, no, pues es que se está quemando el mundo y todo está, todo está mal, entonces lo que hay que hacer es mantener una mentalidad positiva, sino más bien visualizar qué es lo que está ocurriendo, hacer un diagnóstico y claro, posteriormente pues decir, ¿sabes qué? Yo pienso que esto está ocurriendo y lo critico, entonces yo pienso que a partir de mi diagnóstico estas son las alternativas, ¿no? claro. Y entonces ¿cuál, ahorita con esta anécdota de la que me contó, quisiera ver si nos pudiera contar digo, alguna otra anécdota, pero también cuáles son los temas que usted ha podido abordar o que sean temas, digamos, de su interés en general para el colectivo, y que hayan sido los más complejos. Digo, por ejemplo, esto que me menciona ahorita de entrada, pues yo sé que es una situación, pues ilustra situaciones muy delicadas, ¿no? De la vida, lo que hemos normalizado en la cotidianidad, el trato hacia las personas, es lo que a mí se me viene a la mente. Pero Claro. además de eso, ha habido algunas temáticas que usted piensa que, híjole, ha sido medio complejo y si nos pudiera, pues por ahí contar Claro, alguna mira, anécdota similar. como anécdotas hay un montón de anécdotas. Definitivamente la vida está compuesta de muchas anécdotas, Claro, las cuales de pronto se olvidan o se guardan o se archivan y ya no las mencionas, ¿no? Yo siempre he considerado que es dependiendo de la etapa que estás viviendo.
En aquel entonces, al igual que mis jóvenes o mis actores que eran muy jóvenes, pues yo también estaba en esa inexperiencia de vida y iba aprendiendo junto con ellos. Hay una cosa de las cuales uno como maestro tiene que ubicarse. Te tienes que ir actualizando, te tienes que ir modificando. Sucede una anécdota estando en el Centro Cultural Alfa como maestro, dando talleres de verano para niños de diferentes edades, que en una ocasión yo les pido a ellos que hagan parte de una investigación porque estaban escribiendo un cuento ecológico. Entonces les digo a los niños que traigan información sobre el tema, ¿no? Me llega una niña con un libro así de grueso, impreso, de puras hojas, y me lo dice, aquí está. Y le digo yo, ¿qué es esto? Dijo, lo que pediste, me pediste información. Ok, le digo, ¿y de dónde lo sacaste? Y me dice, de la red. Yo me quedé así pensando y le digo, ¿de la red? ¿Qué es eso, hija? Me da una palmadita en el hombro y me dice, ay, no tienes internet, ¿verdad? Y en ese momento yo como maestro me pude haber ofendido y la pude haber regañado, pero me di cuenta que es verdad. En ese momento empezaban los cambios tecnológicos a influenciar en la nueva generación, que era esa niña de 10 años. Claro. Yo como maestro tuve que hacer, informarme que era internet, que era la red, que bueno, ya sabía, pero no, es una cosa como escuchas, hay una balada y dices, ay, es una música. No, qué tipo de música, qué género, qué dice la letra, etcétera, se lo analizas. En aquel entonces para mí apenas empezaba todo esto. Hoy, en la actualidad, ustedes hablan complicado para mí. Que si ya hiciste el QR del JP del no sé, red del papá, y me quedo yo así como que, ¿qué dijo? Y en ese estoy, tratando de tomar un curso donde pueda entender los lenguajes nuevos. Nosotros como maestros fuimos también alumnos. En aquel entonces para nosotros no había tanta información como lo hay ahora. Pero, por ejemplo, ahorita yo puedo aplaudir que hay un avance tecnológico enorme, pero un retroceso enorme en la humanidad, en lo humano, en los sentimientos, en el manejo y comprensión. Por ejemplo, decírtelo, yo tengo aquí un vecino que cada fin de semana pone su música. Ya se le reclamó, ya se le llevó a la policía, ya se hizo muchas cosas. Y el hombre sigue haciendo lo que le viene en gana, sin tomar en cuenta cómo molestamos al resto. Es una situación a lo mejor muy torpe, de ejemplo, pero es realidad. Es una realidad de una nueva sociedad. Somos una nueva sociedad. Y después del 20, somos otra sociedad. Claro que sí. Una sociedad que requiere, primero que nada, de retomarse lo humano, lo sensible. ¿Por qué? Porque ahora los muertos caen enfrente de nosotros y en lugar de decir algo, lo filmamos. Sí. Estamos viendo una agresión y la filmamos. No intervenimos, no decimos, no hacemos nada. Vamos a un día de campo, a un lugar natural, y lo que vemos es que los vecinos, que tú llevaste tu bolsa para recoger basura y al otro no le importó. Y si reclamas, te metes en problemas tanto de violencia como legales, como etcétera. Entonces, te tienes que ir modificando a lo que te está planteando el universo, lo nuevo. Claro. Cuando sale Big Brother, todo el mundo aprende a meterse en la vida de los demás, sin saber. Pero eso autorizaba, la televisión autorizó hacer ese tipo de cosas. Y ahí todos los derivados que se hicieron. Y que no lo niego, todos caímos en la tentación de ver qué pasaba. Ahí se transformó la sociedad. Y nadie lo registró. O los pocos que lo registran, no podemos hablarlo porque para los que les gusta ese tipo de cosas, pues se enojan, se sienten, te critican. Entonces, pero sin embargo, como te digo, todo esto es cambios sociales que se están dando. Ahora mismo, tú lo acabas de decir, hay muchas cosas que ustedes ahora son nuevas para ustedes o que las están viviendo, pero son de otra manera. Pero es lo mismo que vivimos nosotros en nuestra época. La incomprensión, y ahora lo más ridículo es que estamos en la era de la comunicación y nadie nos comunicamos. No vemos a los ojos a menos por medio de un aparato. Claro. No nos comunicamos a veces la sinceridad porque en el aparato puedo reinventarme mi vida y mi historia. Es un tema bastante extenso, hijo, pero creo que es necesario sí tomar en cuenta que es muy importante retomar los sentidos. Y eso nos lo decía desde los abuelos. Y no es por mirar hacia atrás, sino es por afianzarlo del futuro, sabiendo definir tus raíces y tu identidad. Claro,
Sí, no, definitivamente coincido con lo que dice nuestro, pues vivimos ahorita en en un sistema socioeconómico capitalista que te valora más por tu productividad, hasta cierto punto te cosifica y deja a un lado lo que nos hace humanos, ¿no? O sea, Claro, como mencionábamos, o sea, el arte, la contemplación de lo épico que hay en la cotidianidad debería de ser algo a lo que todos deberíamos de tener acceso, pero lamentablemente no lo tenemos. O sea, claro. Byung-Chul Han es un autor que mencionaba, digo, ya haciendo bastante ejercicio de la apelación retórica de Letos, Byung-Chul Han es un autor que mencionaba, habla acerca de la cultura de la aceleración en la que vivimos y cómo se instrumentaliza la razón para el trabajo y por lo tanto no tenemos el tiempo para sentarnos a respirar un poco, ¿verdad? Y de pronto se Claro, torna complejo y más que nada esta aceleración pues la ha exacerbado el consumo, ¿no? O sea, y hablaba, pues él retomaba Heidegger y hablaba acerca de la distinción entre vivir ónticamente y ontológicamente, en donde los que viven ónticamente pues son las personas que, como le mencionaba, no tienen tiempo de claro, sentarse a ver una obra de teatro, de poder, como la alienación de las clases de Marx, ¿no? O sea, están alienados, ni siquiera saben cómo construir su identidad porque primero tienen que trabajar. Y las personas claro. que viven ontológicamente, pues son las personas que pueden contemplar una obra de arte. Entonces ya se ha vuelto un privilegio, ¿no? El poder observar obras de arte. Y de pronto viene la pandemia y pues te da como un golpe de conciencia bien, pues bien machín, muy fuerte. Y dices, no, hombre, pues no manches, o sea, ahorita pienso que, digo, las personas, una parte considerable de la población, lamentablemente, los trabajadores de las actividades esenciales han tenido que salir a trabajar y demás, pero muchas personas que tuvieron el tiempo al menos de poder reflexionar un poco más y decir, pues entonces, ¿en dónde está parado? Y en estos tiempos, en definitiva, pues hemos perdido muchas cosas, ¿no? Van Gogh decía que el, el, el dolor es lo que lleva al artista a expresarse con mayor, eh, no recuerdo Fluidez, bien la palabra, ah, con mayor fluidez. con mayor fluidez, claro. Entonces, pues vemos también el arte de los tiempos complejos al arte de los tiempos de ahorita y vemos, digo, el arte de los tiempos, digamos, no tan complicados, que siempre hay complicaciones en todas partes del mundo, pero dependerá y eso es una cuestión más compleja. Pero vemos el arte de los tiempos difíciles y son obras hermosas, ¿no? O sea, Claro. y en ese sentido, nuestro, o sea, ahorita en estos tiempos que son bien complicados, ¿qué, qué, qué opina usted de cómo ha evolucionado la cultura, cómo estos aparejos tecnológicos han permitido hasta cierto punto tal vez potenciarla, diversificarla hasta cierto punto, pero en definitiva cambiarla, ¿no? ¿Cómo ve usted esta cuestión? Sí, mira, yo considero que cuando tienes la capacidad como artista Ujú. de adaptación, es como logras sobrevivir, ¿no? Hay mucha gente que se queja y dice, ay, es que el gobierno no nos da los artistas. Ay, es que los artistas siempre estamos mendigando el presupuesto. Ay, esto, ok, yo digo, bueno, si te quejas tanto del que te pudiese dar algo, pues vuélvete creativo y no dependas de ese algo. Mm. Ser independientes implica sobrevivirle al sistema, sobrevivirle a la economía, sobrevivirle a la religión, sobrevivirle a la política, sobrevivirle a la crítica social, y es hacerlo con afán. Afán simple y sencillamente de creación y de justificación de tu creación. Creo que tenemos la responsabilidad también social y personal de decir yo puedo. Mira nosotros ahorita, no tenemos trabajo, y estoy por estrenar 4 obras haciendo temporada en un espacio nuevo de teatro. ¿Cómo lo voy a hacer? Con creatividad, buscando los recursos donde deben estar y donde puedan estar. Ujú. Entonces, si tú te sientes, es lo que decía mi abuela, si tú te pegas una vez y dices, ya no vuelvo a pasar por ahí porque me voy a volver a pegar, pues está tomando una decisión personal negativa para desde mi punto de vista. Entonces yo voy a volver a pasar, pero ya con conciencia de que me puedo pegar. Al momento de tener la conciencia de lo que estoy haciendo, puedo crear.
puedo sentir la libertad de dibujar, de pintar, de hacer. Ahora, cuando es motivar a otros, pues tienes que motivar con el ejemplo. Tienes que hacer que tus alumnos comprendan que se tiene que seguir viviendo. Y lo hemos sobrevivido a muchas cosas. Ahora viene la pandemia y nos da esa pauta para reflexionar. Sin embargo, uno reflexiona hacia lo negativo y dicen, ya esto se acabó, estamos muertos, ya no vamos a poder, etcétera. Los presupuestos se acabaron, gobierno no me da. Pues no, no te va a dar, porque no hay. Y si lo hay, lo va a dar a quien tenga a su lado y a quienes estén a favor o que siempre han estado ahí, como decimos de pronto, como lamezuelas. Quienes somos independientes de un principio comprendemos eso y decimos, ¿sabes qué? Qué bien, o sea, está la situación así difícil, siempre ha estado para el artista, para todos los géneros. La música, acabo de ver un reportaje sobre cómo ya no hay presupuestos para la música, acabo de oír unas cosas que están sucediendo en Colombia también, que acaban de tratar de eliminar la cuestión cultural, y pues claro, volvemos a los términos del principio. Sin el arte, la gente la van a poder manipular perfectamente bien. Claro. Entonces el arte debe de continuar y va a continuar, dígase lo que se diga. Porque así como en la sociedad hay gente rica que tiene dinero y que ahorita no le preocupa nada, en los arte también ha habido gente que ha logrado el éxito que se relaciona con gente y tiene dinero y sigue ganando dinero. Los que somos independientes tomamos la decisión de ser independientes precisamente para no ser adoctrinados bajo una filosofía que a lo mejor no te guste, o que tienes que ponerte la camiseta de ciertas cuestiones. Entonces, ser independiente implica precisamente eso, sobrevivirte a ti mismo y a tus pensamientos. Wow. La negatividad está y se da, y caes en depresión y sientes la presión de lo que está sucediendo actualmente. Pero tienes que decirte a ti mismo, debo de continuar hasta donde ya no puedo. Y poder se puede. Claro. Conozco gente que no tiene un brazo y puede. Conozco gente que no tiene libertad, está en prisión y puede crear desde ahí. Wow. Entonces, si tú te planteas desde ese lugar, ya buscaste probar el éxito, tener éxito y te traigan tu nombre por todos lados, a lo mejor logras hacer una marca y todo. Pero cuando no dejas de pensar en lo humano te va a afectar siempre, pero te va a ayudar. Mi sistema creativo es, a mí me duele, va a funcionar. Wow. Si a mí me duele lo que yo estoy escribiendo, lo que estoy montando, va a funcionar. ¿Por qué? Porque el dolor es universal y el dolor mueve. No estoy hablando de que todo tenga que ser pésimo o pesimista o de dolor, sino que hay una honestidad de lo que se está diciendo y lo que se está haciendo. Atacar, gritar, lo puedes hacer con arte, con pintura, con un cuadro, con un escrito, con una poesía, simplemente una frase. De los talleres que yo doy, más que dar un taller, soy motivador o provocador a que tú te vuelvas artista. Yo ya lo soy, de alguna manera, a lo mejor sin éxito, a lo mejor con éxito. A mí me preguntan una vez, ¿qué es ser famoso? No sé, que te reconozca la gente me reconoce. Entonces soy famoso, creo. Saben de Verbanda y saben de Surcidores de Cuentos. No pasamos desapercibidos y estoy hablando a nivel mundial. Entonces, creo que ahí logré lo que soñaba. Ahora tengo nuevos retos, tengo nuevas posibilidades, tengo nuevos problemas también, pero eso se vuelve en posibilidades. Entonces, sobrevivir, por ejemplo, a la diabetes que padezco es una de ellas. Y que no me influya, aunque lo hace, pero estoy aquí vivo todavía y echándole ganas. Entonces, es positivismo, pero real. No hay jugada de palabra, es real, hijo. El crear es ver hacia el futuro, pero tomando conciencia de lo que se vive hoy y recordando lo que fue pasado, porque el pasado tiene que traer. Entonces, uno va cargando un saco de cosas del pasado. Quieras o no, te afectan o te benefician. Pero si tú lo ves positivo y logras armar tu mente, tiene que ser positivo. Entonces, sabiendo de dónde venimos y hacia dónde vamos y qué queremos hacer, pero no solo eso, sino también saber que eso implica un compromiso contigo mismo primero, luego para con tus alumnos, luego para con la sociedad. Y ya luego metes familia, etcétera, etcétera. Pero teniendo esos objetivos claros, el reto está y va a estar siempre. Y todo el mundo dice, se va a complicar. Complicado y está.
pero hay que seguir, hay que saber usar. Ahora también hay una regla, precisamente se está dando ahorita. Yo no estaría en esta entrevista si no te conociera a ti. ¿Por qué? Porque a lo mejor los demás no me conocieron. Pero estoy en una entrevista donde tú me conociste y por eso me estás invitando y sabes lo que hago y sé lo que soy capaz de hacer. Lo mismo sería cuando yo te invitara a una entrevista, porque ya vamos sobre el conocimiento de los demás. Claro. Ahora bien, también es el creer en esa persona y en lo que se hace y trabajar en equipo. Ahorita es el momento de voltear y ver y decir, ayuda. Pero si me das la ayuda, yo te correspondo. Regresamos a lo del trueque, hijo. Sí. Si tú me haces un favor, yo te voy a hacer un favor. Esa es la filosofía mía actual para poder sobrevivirle a todo esto que está pasando. Wow. Sí, no, pues claro, el ganar, ganar, ¿no? Digo, yo en definitiva creo, maestro, que pues ha impactado la vida de bastantes jóvenes, o sea, me incluyo, la neta, por parte de Surcidores de Cuento, digo, es un proyecto que admiro bastante, le tengo un chorro de respeto pues el arte nos pertenece a todos, ¿no? Digo, bajo esa premisa del dolor, de la adversidad por la que todos en algún momento vamos a llegar a pasar, pues en definitiva, digo, me quedo con ese mensaje tan, pues, tan contundente, ¿no? Y tan necesario en estos tiempos. Y qué complicado, ¿no? Por ejemplo, ahorita, digo, con el recorte del presupuesto del FONCA por parte del gobierno y demás, y como usted menciona ahorita acerca de los artistas independientes y demás, pues habría que ver la manera, no sé, de poder optar siempre por, pues por no tener estas dependencias, ¿no? Porque como mencionó usted ahorita, el gobierno y las superestructuras esclavizadoras de poder ideológicas nos quieren mantener sumisos, ¿no? Y qué pasa cuando un artista empieza a provocar ruido, a provocar a las personas a sublevarse o a luchar por una causa social determinada. Pues empiezan a llegar personas de que, oye, te ofrezco, empiezan a financiar a los artistas supuestamente, pues como para decirles que se caen tantito porque pueden llegar a afectarme a mí personalmente. Pero Claro. pues ahí esa labor del artista es como decirme, pues yo voy a seguir haciendo mi labor y pienso que esa es una cuestión bien complicada. Usted ahorita mencionaba acerca de, bueno, no, digo más bien en el artículo. Usted habló, perdón, en la crónica que ustedes hicieron en el norte, mencionaba que usted para hacer la crítica social no abordaba temáticas religiosas y políticas, ¿no? Claro. Más a mí se me viene a la mente ahorita que pues el arte viene siendo el mayor acto revolucionario hasta cierto punto, ¿no? Porque la evolución Claro. natural siempre de tal vez del activismo va a ser la política, otros dicen que puede ser el arte, la academia, pero yo pienso que son distintas formas de activismo en las que en definitiva convergen en que pueden llegar a converger en una Claro. manifestación artística y que se ven afectadas por la cultura, ¿no? Entonces, a todo esto, maestro, con esta cuestión de la cultura, digo, no quiero sonar muy simplista, sé que es una pregunta que puede llegar a tocar o que se puede responder de múltiples formas y abordar numerosos matices, pero ¿usted qué piensa que hace falta en el pensamiento cultural actual para que pueda, digamos, lograr un mayor impacto en el imaginario colectivo, en el sentido de, pues muchas veces, como usted mencionaba, a veces le tenemos miedo a acercarnos a Conarte o a estas instituciones donde se imparten talleres y demás. Para aterrizar un poco más mi pregunta, digamos, ¿cómo, no sé si existe esta palabra, apenas la voy a decir, desdiosificar tal vez la figura del artista y de la cultura como tal, ¿no? Para que, o sea, para retomar esta premisa que le mencionaba, que usted mencionó de que pues el arte nos pertenece a todos, ¿no? Claro. Mira, definitivamente son otra época. Las generaciones nuevas de artistas jóvenes, de las nuevas generaciones, están en el concepto, pero pues fueron sembrados por semilleros de gente que venimos de otra época, Ujú. ¿sí? O sea, nuestros maestros son los que influyen de alguna u otra manera. Ahora bien,
Sí es cierto que el gobierno está ahí y que de pronto lo podemos sentir como un enemigo, como algo muy diosificado, de decir, ay, ahí está, no lo puedo tocar, no lo puedo criticar, no puedo decir. Yo aprendí una cuestión desde joven. Yo lucho mis propias luchas sociales. ¿Por qué? Porque cuando lo hice a nivel comunal, me dieron la espalda, cerraron la puerta y me quedé yo con la bandera agitándola yo solito, y al que afectaron fue a mí. Ahí aprendí que entonces las revoluciones son propias, desde mi punto de vista, respeto a los demás. Luego, pues ha habido y hay ahorita un movimiento enorme en el mundo, digo, dicho Colombia, lo que se está viviendo a nivel general de toda la sociedad, dicho España, dicho todos los países que están ahorita en esa revuelta que nos trajo todo esto de la pandemia también. Ahora, desconocemos. Yo siento que, como lo vuelvo a repetir, vivimos en una época de comunicación y nadie lee. Nadie busca las becas que están ahí, que nadie se entera. Yo le he preguntado a jóvenes, a mis alumnos, ¿por qué no buscaron la beca tal? Hay becas que se quedan cerradas y ese dinero se pierde, pero nadie las buscó. Nadie sabe que hay un sistema de becas, pero también ahí es criticable que a nadie se nos avisa que hubo una beca. O no se abre tanto, no entiendo el por qué. Ni me quiero meter tampoco en esa temática, porque a final de cuentas yo considero que, como te digo, tiene que ser 50-50. Encuentro un apoyo, me sirve para crear. Y los hay, ya ha habido un montón de grupos nuevos, jóvenes, que están ahorita viviendo de la beca o viviendo del proyecto que se nació por una beca. Lo hay, yo no digo que no. Donde digo a veces la desconsideración es cuando ya se beneficia a un solo grupo y hablamos ya de otra temática. Claro. Pero lo que sí he comprendido que mucha gente no sabe ni siquiera qué es CONARTE, qué es la institución y cuáles son sus obligaciones para con uno. Ahora, no es lo mismo que yo vaya a pedir una beca o solicitar una beca con un proyecto que ir a pedir a ver si me dan una beca. Cambia mucho el concepto. Uno tiene derechos. A mí me decían, ¿cómo viajaste por todo el mundo? Yo sería una mala persona o alguien incorrecto si dijera, no, es que gobierno esto, no, es que gobierno lo otro. A mí me apoyó. Yo encontré el sistema de boletos de avión que me los pagaban y yo a intercambio les traía cultura y iba con el nombre de Monterrey a hacerlo internacional, ¿me entiendes? En mi oficio. Pero entendí que había un sistema de boletos y me acerqué y pregunté. Entonces yo siento que hay mucho desconocimiento local, artístico, de comprender para qué está ahí CONARTE. Ahora, CONARTE ahorita está en la etapa de que no hay para nadie, supuestamente. Pero bueno, es otra manera de regirse. Sin embargo, yo, como lo digo, no dependo totalmente de ellos. Soy autosuficiente desde que decidí no tener un jefe encima. Yo no me pongo ninguna camiseta política de nadie y se nos ha invitado y se nos ha dicho. ¿Por qué? Por la sencilla razón que tus ideales son propios. No comparto muchas veces la mentalidad de la política, entonces pues no me meto en eso. Que si la critico, sí, desde mi punto de vista artístico, pero hasta cierto punto. Revolucionario ya no soy. Lo dejo para los otros y mis respetos, y cada quien. ¿Por qué? Porque a mí no me funcionó cuando lo fui. Claro. Entonces yo prefiero mejor buscar la mentalidad, pero sí tener conciencia de que hay servicios que se tienen que buscar. Es como por decirlo, el Tecnológico Monterrey tendrá sus becados, sus porcentajes de becados, todo. Pero si tú no te informas, si no te acercas, pues te vas a pasar desapercibido. ¿Sí? Y entonces también tomar conciencia hacia dónde quieres ir con tu proyecto. Todos los proyectos son válidos, pero de ahí a que se sustenten para que duren y perduren, con el caso de nosotros, 21 años, con una beca de 30,000 pesos que se gastó en el primer proyecto. Claro. El resto ha sido reinversión. O sea, nosotros nos vimos como una compañía primero. Ahora somos toda una estructura en el cual nosotros vivimos ya de esto, o al menos yo. Entonces tengo que tener mi sustento y tengo que verme como una empresa cultural. Hubo gente que me criticó en algún momento y me dijo, es que tú eres un árabe comerciante. Bueno, mis raíces son árabes, como la de todos nosotros los de Monterrey. Y sí, porque yo pagué mi curso para llegar a donde estoy. Entonces yo tengo un oficio, tengo una carrera, ser artista. Y eso implica todo esto que acabamos de platicar. Entonces yo considero que el arte también está en aquel
que investiga, que se percata, que busca, que pregunta, que pierde el miedo y dice, bueno, ¿de qué se trata esto? Claro. Y atendiendo, digo, otro tema, digo, que acaba de mencionar también, maestro, no quiero que suene como un cambio abrupto, pero ¿cómo ha sido esta experiencia de compartir la cultura alrededor del mundo? Digo, por ejemplo, traer lo que es de aquí de Monterrey, allá a Europa y a Sudamérica y demás. Fíjate que ahí hay una pequeña anécdota. Mi abuela, cuando yo era niño, me llevó en Veracruz. Atrás de la casa de mi abuela había un río. Y ella en una ocasión me dice, vente, vamos a caminar. Ella siempre me contaba historias de la piedra, del árbol, de todo me contaba historias, ¿no? Yo pensaba, yo no imaginaba que mi abuela leía mucho. Cuando pregunté, me dijeron que mi abuela ni leía ni escribía, pero que todo lo sabía de tradición oral. Entonces ella me dice, vente, vamos a caminar. Entonces fuimos caminando hacia el río, ella corta unas margaritas y cuando llegamos al río me para en la orilla, me dice, ten cuidado, no te vas a caer. Te voy a hacer una pregunta, me dice, ¿de dónde crees que viene esta agua? Le digo, pues de la montaña sagrada. Dice, ¿a dónde va esta agua? Le digo, no sé. Me dice, al mar, al océano. Dice, ahora tú bien vas a cortar estos pétalos de la flor y te los vas a poner en tu manito. Entonces yo lo hice sin saber de qué se trataba. Me acerca ahí a la orilla y me dice, sopla. Dice, pero antes comprende que este pétalo es tu vida, estos son tus sueños, eres tú, estos son tus anhelos y esto es lo que vas a lograr. Ahora sí sopla. Y vi cómo los pétalos se iban. En aquel entonces yo estaba tan chiquito que yo no entendía ni qué me decía mi abuela. Yo lo hacía porque la quería y porque era respetable lo que ella me decía. Cuando por primera vez me estoy bajando en Europa para contar cuentos de mi abuela, pagado el boleto por otra persona y no yo, me di cuenta que era mi oficio. Me di cuenta que yo estaba destinado desde ese entonces a ser narrador, porque viajar al mundo para ir a contar historias a otros países, a otros niños, a otras culturas, a hospitales, a prisiones, a todos esos lugares en los que he estado, yo doy gracias de que mi abuela en aquel entonces sembró la semilla sin imaginar que yo iba a lograr todo esto. Y yo no me lo propuse, simplemente fui recopilando los cachos de vida que armaron esto que es mi vida actual. Wow. Sí, digo, Octavio Paz, digo, se me vino a la mente cuando decía que la analfabetización es una forma de sabiduría también, definitivamente, ¿no? O sea, de nuevo trayendo colación esta palabra, desdiosificando esa figura del artista y todo eso, ¿no? O sea, y wow, maestro, me conmovió bastante esta historia, digo, son las historias que causan un gran impacto y que en definitiva trascienden, ¿verdad? Y yo quisiera también preguntarle, maestro, digo, ya para, digo, también ir cerrando un poco, eh, para usted, ¿cuál ha sido alguna obra? Yo sé que, pues, de tantas horas y de tantos talleres que ha llevado a cabo, se le pueden venir a la mente muchos, pero en particular, ¿a usted alguno que le haya gustado bastante que pueda, pues, contarnos ahorita de él o que piense también que, no, más bien, alguno que usted piense que se le haya dificultado, digo, bastante, digo, sé que todos ameritan bastante trabajo, pero digamos que a usted personalmente le haya hecho ver algo distinto, no sé, bueno, es que yo sé que también son bastantes, pero alguno que se le venga a la mente de entrada. Surcidores de cuentos. Surcidores de cuentos se soñó y se hizo real. A base de mucho trabajo, a base de estar esperando la respuesta de un público, de mis compañeros, luego sufrir la pérdida de Claudia, porque la pérdida en el sentido metafórico nada más porque ella se casó, entonces ya no pudo continuar con nosotros, sigue todavía con nosotros, pero ahora ya en otra etapa. El ver transformar tanta gente que ha estado, digo, tú fuiste uno de ellos, que llegan con sus propios sueños, llegan con sus
inquietudes, sus dudas, y de alguna manera siembras la raíz, la semilla para crear una raíz. Y sin proponértelo, porque ya de pronto te sale tan natural que te das cuenta que lo que tú dices causa efecto, o produce efectos en los otros. Yo creo que el mayor éxito es sentir que lo lograste, sentir que lo que haces remueve a otros. Sentir si es por medio de una crítica, por medio de una pintura, por medio de un escrito, haces que el otro reaccione, para bien o para mal, pero que también despierte. Para mí el mejor éxito es ver alumnos como tú, que han desarrollado, que cambiaron su forma de pensar y de vida, no por mí, sino por lo que se hacía. Pero yo sé que yo también soy de las personas de creer, como lo decía mi abuela, que en la vida son líneas de vida que se cruzan. Que en algún momento no nos conocíamos y nos llegamos a conocer porque teníamos que conocernos. Y que lo que yo hago, lo que yo diga y lo que he hecho en mi vida, con mi proyecto de vida, pues funcionó para otros. Algunos han tratado de copiarlo, cosa difícil porque se hace desde adentro y cuando se hace desde adentro es único. Te puedo mencionar 1001 aventuras, historias que me han pasado con alguna pintura que se ha vendido y que ha viajado. En mis pinturas han estado en Arabia Saudita, en Holanda, en Alemania, en otras partes, a los cuales tuve la oportunidad en algunos de ir y otros no. El saber que dentro de una casa común hay un cuadro mío decorando una sala, o en un hotel, o en un restaurante. El saber que se han imprimido libros, el tener tus libros y verlos presentes, para mí es como hijos y realizaciones, donde se dice, donde se hacen cosas. Y no solo tuyas, sino de otros también. ¿Cómo motivas? Para mí el mejor logro y la mayor satisfacción ha sido esta. Decir, somos surcidores de cuentos. Wow. Pues en definitiva, qué orgullo haber formar parte de Surcidores de Cuentos, maestro, y pues poder seguir logrando causar este impacto, ¿no? Despertar el espíritu crítico y de fomento a la cultura, al arte, a las humanidades, ¿no? Que es lo que queremos lograr también con este espacio. Y bien, yo creo que pues ese sería pues un excelente cierre, la verdad. No sé, maestro, si quisiera usted decir alguna conclusión al público, algún mensaje, saludo, no sé, lo que sea. Claro. Mira, sobre todo que tengan fe en que las situaciones están complicadas y se pueden complicar más, todavía se pueden complicar más, pero que siempre hay una salida, siempre hay una salida. Si tú pones, todo conflicto tiene un final y todo es para cambiar, todo es para mejorar. Si de pronto el pesimismo, la depresión te gana, escribe, lee, pinta, haz algo. No cruces los brazos, ni te sientes, ni cierres los ojos. Haz algo, por ti primero, y después por los demás. Yo considero que cuando uno tiene bien claro hacia dónde quiere ir, las dificultades es como el surf, las vas salvando las olas, ¿no? Decirles que, pues, que nos busquen en nuestras redes sociales. Yo ahorita estoy satisfecho porque va a entrar una nueva generación de alumnos. El miércoles que viene entra una nueva generación de bailarines, entra una nueva generación, gente nueva para trabajar, y eso a mí me llena de orgullo. Hoy terminamos también el taller, que es lo que estábamos platicando contigo. Terminé el taller de escritura creativa con muy buen resultado. Tengo gente que ya está publicando libros de otros talleres que estoy dando. Entonces dices tú, wow, se está logrando, vamos, a pesar de que el panorama se vea triste o complicado, siempre ha sido triste y complicado. Yo creo que es también sentarte en el caballo de la no me importa y vamos para adelante, o sea, seguir galopando y haciendo ruido, que la gente se entere y que seguimos vivos. Felicitarte a ti y a tus compañeros por el programa. Yo lo desconocía, pero de ahora en adelante creo que podemos hacer sinergia
y estar colaborando con ustedes en algunas cosas e invitarlos a que también se unan a nosotros los jueves a las 8 de la noche en el Te Conté. Este es un espacio para jóvenes y adultos, no para niños. Estamos trabajando ahora proyectos para jóvenes y para adulto mayor. Entonces, este del Te Conté es los jueves a las 8 de la noche vía Facebook. De Surcidores de Cuentos Facebook, se conectan a las 8 y ahorita estamos en la promoción de regalar libros por PDF para que la gente lea, para que la gente abra la mente. Cuentos que no son tradicionales ni tampoco clásicos, son cuentos de reflexión, vamos bien, la gente está respondiendo muy bien, entonces pues ahí se los dejo en el saco a ustedes también como agrupación, acérquense y hacemos sinergia y apoyarnos. Creo yo que ese es el mejor resultado, o cómo podemos obtener mejores resultados en esta vida. Decirle al mundo, seguimos vivos, seguimos siendo surcidores de cuentos. Pues muchas gracias, maestro. Qué honor tenerlo en este espacio. Y para todas las personas que nos escucharon, pues ya saben, sigan a Surcidores de Cuentos en redes sociales. Por ahí, como quiera, al principio de este video vieron una introducción de Surcidores de Cuentos. Vamos a estar aquí en Balam gestionando un taller con el profesor Ever en colaboración con Surcidores. Y pues nada, espero y hayamos podido agregarles valor a través de estos diálogos. Sigan sintonizándonos en nuestras redes sociales y pues nada, muchas gracias. A ti. Hasta luego. Ahí.